al primer equipo, que ya esta es mi cuarta temporada, Sí. primera división. No te puedes quedar en un espacio. Vieron mejoras inclusive en el jugador. Sí que vieron resultados y que habrá también influido en que yo me quedase. Trimestre tengo unos 4 alumnos por lo menos. Bueno, bienvenidos de nuevo a las Sports Talks de Impulsing, a nuestro podcast donde entrevistamos todas las semanas a referentes del sector deportivo. Y hoy empezamos la semana alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea y empezamos hablando con Catherine de Sousa, nutricionista deportiva del Getafe Club de Fútbol, del primer equipo del Getafe. Catherine estudió el máster en entrenamiento y nutrición deportiva de la escuela y hoy está con nosotros para hablar un poco de su experiencia trabajando en el sector deportivo, de cómo fue su experiencia en la escuela. Y bueno, Catherine, bienvenida a las Sports Talks de Impulsing y a esta semana alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación. Bueno, oye, cuéntanos, tú ahora que ya llevas, hiciste el máster ya hace tiempo, ¿no? 7 cursos, Sí. o hablábamos fuera de cámaras. Claro, tú cuando llegas a la escuela, ¿con qué objetivo llegas? ¿Cuál es el factor exacto que determina que haces el máster de entrenamiento y nutrición con ellos y cómo acabas ahí? Vale, bueno, siempre me apasionó el mundo del deporte y me parecía interesante especializarme en el área de nutrición deportiva, con lo cual he buscado especializarme para ampliar mis conocimientos en esta área. Y he llegado al máster principalmente por internet, ¿vale? Buscando opciones, lo he conseguido, me pareció interesante y también colegas que han hecho el grado conmigo de nutrición humana y dietética habían hecho este máster y me lo habían recomendado. Así que principalmente por ello fue que acudí a este máster. Cuando tú de repente llegas al máster, ¿valoras más opciones o cuál es el factor que determina exactamente, ostras, voy a hacer este máster? Me importó mucho el tema de los profesores, que son profesores de alto prestigio, también el programa, me interesaba los temas que se iban a impartir y bueno, también porque se ubicaba en Madrid, también en la Universidad Europea, que es muy, muy reconocida. ¿Te mudaste, ya vivías aquí o te mudaste a Madrid o ya vivías en Madrid? No, yo soy de Venezuela, vivía en Venezuela y me he venido aquí a hacer el máster y te ya viniste. eso, a vivir para acá. Así que principalmente por eso, una universidad reconocida que quizás me podía abrir puertas en el ámbito laboral y por eso mismo he escogido este máster. ¿Habías trabajado ya en entrenamiento y nutrición deportiva sobre todo previamente? Sí, en Venezuela estuve trabajando con un equipo también profesional, de un primer equipo de la Liga Venezolana. De primera división también de allí. Sí, de primera división de allí, eso es. Así que ya me interesaba mucho el mundo del fútbol y también trabajaba allí en lugares de nutrición deportiva, pasando consulta con pacientes. Así ya tenía una previa experiencia antes de acudir al máster. ¿Y recomiendas tener experiencia antes de hacerlo? ¿Vas más al foco? Yo creo que sí, a mí me gustó de esa manera. El ya tener un poco de experiencia, ya al ver las clases se me hacía más fácil entenderlo todo. ¿Vale? No empezabas de cero. No empezaba de cero, ya tenía conocimiento, pero es verdad que me gustó hacerlo de esa manera. Y claro, ya teniendo experiencia, ¿en qué te fijas más del programa? ¿Qué más te llamó la atención? ¿O qué clases destacas más? ¿Qué profesores te dieron clase? ¿O con qué te quedas exactamente? Vale, mira, de profesores me gustó mucho, nos dieron clase Noelia Bonfanti, Mireia Porta, Asker Jukendrup, Fernando Naclerio, y los temas eran, pues eso, hablando de nutrición en deportistas, en diferentes disciplinas deportivas, cómo mejorar la composición corporal. Había muchos temas que se podían abarcar y interesantes en esta área. Así que bueno, principalmente por eso. ¿Y qué área es la que tú querías o en la que tú te especializaste? Porque ahora, por ejemplo, trabajas como nutricionista del primer equipo del Getafe, un club de primera división, o sea, en élite pura. Sí, yo quería... perdona. No, tú querías, no, pregunto, que si tú querías élite, porque habías estado ya también en primera división en Venezuela, y aquí tenías claro que querías ir a un club de fútbol profesional desde el minuto 1. Bueno, ese era mi sueño, Vale. pero mi sueño sí que era trabajar con un equipo de fútbol profesional, sí que lo era. Y bueno, fue cuando surgieron, bueno, ya te contaré, surgieron las prácticas y surgió el tema me abrió mucho las puertas del máster y bueno, también por mi desempeño, el entrar trabajando en el club de fútbol de Getafe. Cuando estás en el máster, ¿cómo es ese proceso de prácticas, salidas profesionales? Oye, ahora mismo tú haces un máster en entrenamiento y nutrición deportiva, ¿qué salidas profesionales tienes o dónde puedes trabajar? Sí, en este caso la universidad tiene diferentes convenios con diferentes centros deportivos y en mi caso pues
había la convocatoria para hacer las prácticas en el Getafe, tenías que enviar tu currículum y a partir de allí pasabas por un proceso de selección. Fui entrevistada, otros compañeros también, hasta que, bueno, fui seleccionada para el club. Fuiste la seleccionada. Sí, bueno, fuimos dos realmente, dos. Fuimos dos seleccionadas, eso es. Trabajamos en las prácticas en conjunto, sí. ¿Y las prácticas en qué consistieron en el Getafe? Claro, esto estamos hablando de hace 6 años, 7 años. Sí, hace 6, 7 años. Bueno, yo en las prácticas las hice fue con la cantera. ¿Vale? ¿Prácticas estuviste en cantera? Sí, estuve en cantera en prácticas. Allí íbamos varias veces por semana, medíamos a los jugadores, desde los pequeños, ¿vale? De los benjamines hasta los cadetes. Benjamines, la sub-10, para Exacto. que la gente nos entienda que no está, por ejemplo, aquí en España. Eso, perdona, sí. No, sí, es que muchas veces como nos escucha gente de fuera, siempre cuando sale el término en fútbol benjamín, alevín, infantil, siempre decimos sub-10, sub-12, para que la gente de fuera nos entienda. Exacto. Bueno, pues hacíamos la evaluación de la composición corporal de los jugadores, luego hacíamos ya planes de alimentación personalizados, asistían a consulta, dimos mucha educación nutricional en cuanto a charlas, tanto a los jugadores como a los padres. ¿Educabais mucho? Sí, era mucho sobre educación nutricional, eso es. Sí. Y, por ejemplo, ¿en qué categoría tú crees? Ahora, obviamente, el fútbol ha cambiado muchísimo, es cada vez más físico, no se termina de que ya no son futbolistas, sino que son atletas que juegan al fútbol. ¿En qué ha cambiado la nutrición tanto desde que, por ejemplo, tú entraste en este mundillo, no con el máster, sino previamente? Ahora mismo, ¿cómo ha evolucionado la nutrición? O en esas charlas, ¿qué es lo que tocabais exactamente? ¿Qué es lo que les decíais a los padres? ¿O dónde tiene que poner foco el deportista ahora mismo? Sí, ahora mismo, mira, en cuanto a los pequeños, pues era mucha educación nutricional en cuanto a qué comer previo a un partido, ¿vale? O previo a un entrenamiento, el durante, el después. Yo pondría foco sobre todo en la recuperación del jugador, ¿vale? Para que tenga una recuperación óptima y pueda estar preparado para el siguiente entrenamiento o partido. Hacer planes de alimentación individualizados porque cada atleta es diferente según el nivel, la ¿Eso edad. en cantera también lo hacéis? No, por ejemplo, con jugadores del juvenil, de la sub-19 o la sub-17, con un chico de 14 años también se le prepara a cada uno de los integrantes un plan individualizado o es más genérico? A ver, era un poco genérico, pero sí los que estaban interesados iban a consulta y se lo hacíamos personalizado. Sí, vale. Sí, ya allí era un tema de que cuando hacíamos la evaluación de la composición corporal, por ejemplo, veíamos que habían algunos que necesitaban ayuda o hacíamos también un interrogatorio y veíamos a los que tenían algunas fallas, pues ayudarlos y los convocábamos a la consulta para que le pudiéramos educar y hacer un plan de alimentación personalizado. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo es, por ejemplo, dices que estás en el Getafe, ¿cuánto tiempo estás de prácticas en cantera? Estuve 1 año de prácticas, sí, estuve casi un año, fueron unos, 7 meses, sí, fue menos. ¿Y luego ya surgió la oportunidad del primer equipo o cómo fue luego esa transición a llegar a primer equipo como nutricionista? Vale, mira, en el club no existía nutricionista en ninguna categoría, siempre habían alumnos de prácticas y realmente no se interesaban por contratar a nadie. Sí. O sea, claro, estamos hablando de hace 7 temporadas, poniendo el contexto. Eso es. Y pues eso, realmente yo me esforcé mucho, iba a mis prácticas, me lo tomé muy en serio, me lo curré, me esforcé muchísimo y al final de las prácticas, pues mi coordinador me pidió reunirme conmigo y me dijo, mira, según por los comentarios de los padres, los resultados con los jugadores, queremos que te quedes trabajando aquí. Empecé trabajando con la cantera y ya luego sí que fui subiendo al filial y por último al primer equipo, que ya está es mi 4ª temporada. 4ª temporada sí, en primera división. En primera división, sí. ¿Y cómo es eso de trabajar en nutrición deportiva en la élite pura? Bueno, es bastante... hay mucha presión, es bastante retador, pero bueno, la verdad que muy bien, muy satisfactorio. El trabajar todos los días, día a día con jugadores, me fascina. Y ahí sí que es todo personalizado al detalle. Sí, a ver, realmente gestiono mucho, ¿vale? Desde la alimentación de cada jugador, ¿vale? Hasta la alimentación cuando ellos concentran para los partidos. Yo soy la que envía los menús para la concentración. Gestiono también el picnic postpartido. El picnic es la comida, eso, para que me entiendan. La que te dan en el autobús. Exacto, la que te dan en el autobús al acabar el partido. También gestiono todo el tema de la suplementación, la hidratación. Es que muchísimo área. Hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Eso, en la nutrición sí, hay mucho. El trabajo de los nutricionistas a veces se le llama nutrición invisible porque no se suele ver. ¿Y cuál es tu mayor objetivo como nutricionista de un club de fútbol profesional? ¿Cuál es, a ti por qué te miden? ¿Cuáles son, digamos, tus KPIs o esos factores que determinan si tu trabajo ha sido bueno o malo? Lo primero, que el equipo gane y se cumplan los objetivos. Claro, sí, eso es lo principal. Ahí todos contentos.
A ver, allí es difícil de Claro. medir porque somos un equipo, influyen muchos factores, no solo la nutrición, Claro. sino el entrenamiento, el sueño, el descanso. ¿Tú también entras ahí a determinar todo eso de, imagínate un jugador, oye, este es el menú de esta semana o postpartido ese picnic como tú dices, y luego esta semana, oye, hay que dormir tantas horas en base a cómo está tu cuerpo? ¿Eso también lo trabajáis vosotros? Nosotros hacemos un test wellness, digamos, para conocer, por unas preguntas que se le hacen al jugador, para conocer su fatiga, nivel de estrés, diferentes factores que me ayudan a mí a saber cómo se encuentra el jugador y abarcarlo a nivel nutricional. Vale, pero yo le planifico la alimentación también según los entrenamientos, según la carga de entrenamiento, según cuándo hay partido o no. O sea que hay muchas cosas que hay que analizar. Y luego, claro, dependerá luego, imagínate, llega con una molestia, no entrena, o una semana entrena más días y menos, o consume menos. Claro. Imagino que luego eso también tendrá que estar, ¿no?, en continuo movimiento. Sí, en continuo, sí. Hay que mirar los jugadores que estén lesionados para que se recuperen antes de la lesión y puedan entrar más rápido al campo o prevenir estas lesiones. Lo que tú dices, si hay un jugador que por X razón, motivo, o se lesionó, está de Claro. parón, también tomarlo en cuenta a nivel nutricional. Claro. Y oye, de tus compañeros que hicieron el máster contigo, Sí. ¿están trabajando también en clubes de fútbol profesionales o qué es lo que están haciendo? ¿Seguís en contacto con muchos de ellos o un poco cómo es esa... ¿De dónde eran los compañeros de tu clase? ¿Eran también de fuera? Era mitad y mitad, eran mitad de fuera y mitad de aquí. Realmente les he perdido un poco la pista, pero sí que muchos están interesados en quedarse trabajando. Hay algunos que sí han conseguido pues, estar en algún centro deportivo, en gimnasios o así. ¿Vale? Realmente ahora no te sé decir específicamente. ¿La otra chica que estaba contigo sigue en el Getafe o no? No, ella quedó trabajando en cantera y luego lo que pasa es que es de Barcelona y volvió a su Ahí, era de ciudad. allí. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que hizo Catherine? ¿Cuál es el factor que tú crees que hizo que, lo primero, que a ti te llamasen y luego que tú te quedaras? Es decir, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a un nutricionista que quiera seguir tus pasos, sabiendo la complejidad que es meterte en el mundo del fútbol profesional? Vale, pues bueno, primero hay que demostrar el conocimiento que tengas, esforzarte mucho, demostrar, generar confianza, es muy importante, ser constante. Y en mi caso, pues fue eso. Yo ya venía con un poco de conocimiento y más el máster, realmente me esmeré muchísimo y las personas, bueno, vieron un poco resultados y fue por eso que me recomendaron Un mix quedarme. de varias Sí, cosas. fue un mix, sí, sí, sí. ¿Tú crees que influyó también que, por ejemplo, tú también habías estado en fútbol profesional? Sí, a la hora de escogerme, sí, Sí. claro. Al ver mi currículum y quizás ver que yo había trabajado ya con un equipo de fútbol, pues claro que habrá influido. O sea que, por ejemplo, gente, imagínate que viene de otros países de fuera de España, el que tengan experiencia previa, aquí puede marcar, estamos viendo, ¿no?, que puede marcar la diferencia. No digo a lo mejor al entrar en un centro donde, no digo que pueda haber más oportunidades, pero más accesible, como por ejemplo puede ser un gimnasio, un centro deportivo o un club o semiprofesional o amateur, pero si quieres estar en élite, el que tengas un poco de experiencia previa, pues en este caso se ve que a lo mejor ha podido marcar diferencia, ¿no? Sí, ha podido, lo que te digo, ha podido influir en cuanto a la selección. Claro, Porque ya, en cuanto a que te llamen. En cuanto a que te llamen, Claro. porque realmente luego, ya te digo, habían pasado muchas personas de prácticas y no se habían quedado trabajando en el club. Ya luego también es tu desempeño, las ganas que le pongas, el esfuerzo, la ¿Y ahí constancia. qué crees que marcó la diferencia? O sea, hablabas de esa involucración, ¿no?, de que tú echabas también muchas horas, Exactamente. pero bien aplicadas también, me imagino, porque Claro. con horas no vale. Claro, no, bien aplicada, sí. Yo lo que te digo, me esmeraba en todo. Realizaba los informes para cada jugador, a los padres se los explicaba, en consulta, los planes de alimentación. Es que vieron mejoras inclusive en el jugador. Entonces, Claro. sí que vieron resultados y por eso pues me imagino que habrá también influido en que yo me quedase. Y has mencionado también la cercanía. O sea, al fin y al cabo, un nutricionista, ¿tú crees que es como, por ejemplo, un psicólogo o un fisio? Que tú no es que vayas al fisio, vas a ese fisio en concreto. Al psicólogo lo mismo, no vas al psicólogo, vas a esa persona que te transmite esa confianza. Claro. ¿Aquí es igual con la nutrición deportiva? También. Tienes que, lo que te digo, los jugadores tienen que confiar en ti, que generes esa confianza, diga, oye, ella sabe, creo en lo que está diciendo porque me lo está explicando de esta manera, o generar esa confianza. ¿Cómo se genera esa confianza? Es una pregunta complicada. Sí, es una pregunta complicada, pero intentando ¿Hay algún ponerse... secreto? Bueno, intentando ponerte en el lugar, aunque no soy jugadora de fútbol, pero bueno, intentando ponerte en el lugar del futbolista. Oye, ¿cómo te sientes? Estar encima de ellos, de cómo te sientes, cómo te encuentras, tienes alguna duda,
hacerle mucho seguimiento, tener esa cercanía que tú comentabas, influye muchísimo en este trato de jugador con profesional y que generes esta confianza. Y durante el máster asistíais, es decir, decías que, por ejemplo, mencionabas una gran cantidad de profesores, que, bueno, profesionales del sector que os daban clase. Ahí, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con algún consejo de algún profesional, de algún nutricionista deportivo en particular, o con algo que te dijeran concretamente? Alguien que tú dijeras, joder, esta persona que nos dio clase, vaya crack, vaya maravilla, me marcó por esto y por lo otro. Claro, más allá de tema de conocimiento y de teoría y demás, justamente esto, Asker nos comentaba que al final te tienes que, bueno, por ejemplo, en el mundo del fútbol, te tienes que acercar a los entrenadores. Por ejemplo, para tú poder también ejercer tu trabajo de manera eficiente, no te puedes quedar en un espacio y cómo le llegas a las personas, ¿sabes? Cómo te acercas. Tienes que siempre estar en constante trabajo integral, multidisciplinar, hablar con los fisios, hablar con el médico, hablar con los entrenadores. Ellos también son los que te van a permitir a ti desenvolverte. ¿Vale? ¿Quién contrata, por ejemplo, a un nutricionista deportivo? ¿Quién es tu jefe, entre comillas? ¿Quién es el que dice, hay que fichar a Catherine, el entrenador? Bueno, no, en este caso en Getafe fue el médico, ¿vale? El médico. Sí, pero esto depende ya de cada club. Pero fue el médico el que me dio la oportunidad de, por ejemplo, estar en primer equipo. Sí. ¿Y el proceso de selección lo hizo el médico también? No, en este caso el proceso de selección fue el coordinador de prácticas del club, Qué bueno. que sí que nos entrevistó y fue quien me dio la oportunidad de hacer las prácticas, pero ya al escalar a filial y primer equipo... Eso ya el médico. Ya el médico fue en este caso, sí. Qué bueno. Oye, ¿y asististeis, ibais a charlas, ibais a ponencias durante el máster, asistíais a eventos, tuvisteis algún viaje? ¿Con qué te quedas fuera del trabajo más de día a día de las clases? Sí, bueno, mira, hicimos una visita justamente en el Getafe Fútbol Club. Sí. Hicimos ahí no te lo imaginabas, cuando fuiste ahí no te imaginabas todo lo que iba a llegar. No, ni de cerca, no. Y también hicimos una visita en Valdebebas, ¿vale? Viajes sí que nos realizamos y ya luego también tuvimos esta Semana Blanca. Semana Blanca. Eso. Que vais todos, como todos los másters, ¿no? A charlas y ponencias. Eso. Y fuimos a ponencias durante una semana en el estadio del Bernabéu y fue bastante interesante también, porque también haces networking, conoces gente, además de escuchar todas las ponencias que estuvieron muy interesantes, ¿vale? ¿Y te hubiese gustado saber algo antes de hacer el máster? Algo que tú digas, joder, alguien que nos esté escuchando que vaya a hacer un máster o que esté dudando si quiere hacer un máster en nutrición y entrenamiento deportivo, algo que debería saber o que a ti te hubiese gustado saber antes del máster, o algo que le recomiendes que pueda hacer desde minuto uno. Claro, en este caso poner el foco también en el tema de las prácticas, de ver qué opciones tienes o posibilidades tengas en dónde puedas hacer tus prácticas. En mi caso, en mi año, como te comentaba anteriormente, no había nutricionista, entonces es verdad que yo esto no lo sabía y entré a las prácticas y yo tuve que hacer todo sola desde cero. Claro. Y fue como un reto, además de estabas viendo las clases, luego también tenías que estar pendiente de hacer el TFM y las prácticas que tenías que tú buscarte la vida, ¿no? Por así decirlo. Y realmente esta necesidad la ha visto la universidad, ha visto esta necesidad y justamente yo hoy en día soy tutora de prácticas de la Universidad Europea. Sí. Qué bueno. Entonces yo a estos centros deportivos o clubes deportivos que no tengan esta persona que los pueda guiar, un nutricionista que los pueda guiar, allí es donde me llama a la universidad, entro yo y yo soy la que desde el minuto 1 de sus prácticas hasta el final de las prácticas los guío y les voy dando recomendaciones de cómo pueden hacer las prácticas, cómo las pueden llevar a cabo. O sea, a cualquier alumno, imagínate ahora que busca unas prácticas, pues tú le coges bajo tu tutela y les guías un poco. De este máster en Eso específico. Eso tú no lo tuviste hace 7 años. Yo no lo he tenido, exacto. Claro, entonces lo conoces perfectamente. Sí. Bueno, es bueno también que en base a necesidades que habéis tenido, vosotros hace años, pues que se haya mejorado también. Se haya también. mejorado, eso es. Y los alumnos, te digo, están súper contentos y la verdad que va ¿Cuántos bastante alumnos bien. tienes tú bajo tu tutela? ¿O no va por alumnos o cómo funciona? No, va según necesidades, pero imagínate que por trimestre tengo unos 4 alumnos por lo menos. Pero esto la idea es que vaya a más. Qué bueno. ¿Y qué le recomendarías tú a alguien, por ejemplo, que quiera trabajar en el mundo de la nutrición deportiva ahora mismo? ¿Qué le recomiendo? Sí, ¿qué le dirías, sobre todo en base a tu experiencia también muy contrastada ya? Te diría, ¿qué les dices ahora mismo? ¿Cómo ha cambiado la nutrición? ¿Qué salidas profesionales hay? ¿Qué tendrían que hacer ellos para tratar de abrirse puertas? Que aquí nadie asegura nada. Claro, para tratar de abrirse puertas, pues eso, demostrar un poco sus conocimientos, llevar también, yo les he dicho, aprovechen mucho las prácticas,
trabajen, porque además de que al final se le abran puertas o no, pues también es la experiencia que se llevan. Y les doy como los pasos a seguir en cuanto a cómo empezar, hacer una evaluación inicial, luego meterse en el campo de la nutrición personalizada, ir demostrando todos los focos importantes: hidratación, nutrición individualizada, recuperación. Todos estos focos son importantes de llevar a cabo con mucho detalle. ¿Y hacia dónde evoluciona, tú crees, Catherine, el mundo de la nutrición y el entrenamiento? ¿Cuál es esa sinergia entre nutrición y entrenamiento? Porque se llama máster, no se llama máster en nutrición deportiva, se llama máster en nutrición deportiva y entrenamiento. Claro, es que en este caso, como te digo, va muy de la mano. No es lo mismo la nutrición en una pretemporada, ¿vale? Que ya en competición. No es lo mismo también una nutrición en días de entrenamiento de intensidad baja a un día de entrenamiento de intensidad muy alta. Entonces, esto se llama nutrición periodizada, la periodización nutricional, que esto hoy en día está muy de boom, ¿vale? Y se suele mirar muy al detalle. Y más allá de eso también, ¿cómo veo que evoluciona la nutrición? A ver, hoy en día también se está estudiando mucho la nutrigenómica, el tema de la nutrición según la genética del atleta para poder potenciar justamente la nutrición y el rendimiento, el tema de la microbiota, pero bueno, esto ya son mundos de verdad que ya muy... es técnico. Sí, ya muy técnico, en el que habrá que profundizar, pero sí que está en estudios y en avance. Y si te preguntase por 3 consejos, si hay algún atleta que nos esté viendo, Sí. o futbolista, 3 consejos que tú le darías, o 2 o 1, pero algún consejo que tú le darías para optimizar hoy en día su rendimiento deportivo al máximo, algo que tendría que hacer cualquier atleta que quiera ser profesional. Vale, en principio lo más importante, pues reponer los depósitos de energía el día antes y el día de la competición. Esto va a ser fundamental para poder rendir, por ejemplo, durante los 90 minutos de partido, si es el caso. La recuperación post partido es fundamental, que aporte los nutrientes necesarios para recuperarse de manera óptima y cada vez más rápida. Pones mucho foco ahí, que lo has dicho antes también, Sí. ¿no? O sea, tú pones mucho foco cuando acaba el partido, las horas posteriores son muy importantes hoy en día en el fútbol de élite. Sí, las horas posteriores incluso y los días, ¿vale? Hasta la siguiente competición, ¿no? Y entrenamiento. Y la hidratación, que es algo muy olvidado, pero la hidratación es fundamental también para que el rendimiento no disminuya, ¿vale? La hidratación previa, durante y después. Estos serían los 3 como... Pilares. Pilares, sí. ¿Cómo gestionáis vosotros toda esa carga de partidos que hay hoy en día, con todas estas quejas que hay del calendario, de que se juega a todas horas? Claro, en un club de fútbol como Getafe, profesional, con la exigencia que eso conlleva, no solo a nivel físico, también a nivel mental, ahí también influye mucho la nutrición, me imagino, ¿no? O sea, vais adaptando, si se juega sábado, miércoles, sábado, no es lo mismo que se juega de sábado a sábado. Sí, realmente Getafe compite en la Liga Santander y ahora mismo vamos a empezar también Copa del Rey, pero bueno, que no, de momento no estamos en Champions. No hay competición europea, por lo menos. Exactamente, entonces bueno, es verdad que ahora mismo nuestros partidos son de sábado en sábado, digamos, fin de semana, pero ahora que entra la Copa del Rey sí que tendremos partidos más seguidos y en este caso pues lo que te digo, por eso te digo el foco de la recuperación. Claro. Hay que recuperar mucho más rápido para poder estar bien para el siguiente partido, que es en 3 días. ¿Con qué departamentos trabaja el equipo de nutrición deportiva? ¿Fisios, entrenadores, preparador físicos? ¿O trabajáis con todos? Todos, sí. Claro. Médicos, fisios, entrenadores, sí. Con todos trabajamos en conjunto todos. ¿Lo que más te gusta del mundo de la nutrición deportiva? Lo que más me gusta es trabajar el día a día con atletas. Sí. Ver también, estar con ellos, que si ganamos lo celebramos, que si no estamos en todo momento juntos para buenos y malos momentos. Pero eso, el día a día de poder trabajar todos los días con los jugadores es lo que más me apasiona. Poder ayudarlos, ver que, oye, me siento cansado, pues que yo lo puedo ayudar, o me siento bien, estoy fenomenal, me ha ayudado lo que me has enviado, tu estrategia me ha funcionado y esto es lo que es muy satisfactorio para mí. ¿Y el mayor reto al que te has enfrentado desde que llegaste, por ejemplo, a España, tanto al hacer el máster como ahora en tu etapa en el fútbol profesional? Vale, pues el mayor reto ha sido justamente entrar en el mundo del fútbol, porque nunca, ya te digo, no me lo imaginé, por más que venía de estar en un equipo de fútbol en Venezuela, pues aquí ya siendo migrante y siendo nueva aquí, pues sí que fue un gran reto el demostrar, ¿vale? El demostrar que tenía conocimientos, que podía ayudar, que valía.
y eso fue mi mayor reto. ¿Es muy diferente el fútbol profesional en Venezuela al fútbol profesional en España? Sí, sí es diferente. A la hora de gestionarse, sí. A la hora de trabajar en el día a día, cambia mucho, ¿no? Sí, cambia mucho también porque aquí los clubs tienen pues más, un Recursos mayor poder, también. eso, más recursos y esto pues ayuda muchísimo. Esto hace diferencia también. ¿Y un sueño por cumplir en Getafe o jugar competición europea? ¿Ganar algún título? Exacto, sí. En Getafe sí. Y ya a nivel personal, pues seguir pudiendo atender a muchos atletas, ¿vale? En mi consulta privada también, poder seguir ayudando a diferentes atletas, bueno, tanto deportistas, amateur como de élite, poder llegar a más deportistas y poder ayudarlos en su disciplina deportiva. Y por último, me gustaría preguntarte, Catherine, hablamos de conceptos técnicos de nutrición y demás, pero en este sector la marca personal es muy importante, ¿no? Es decir, tú no eres la nutricionista del primer equipo del Getafe, que también lo eres, Sí. sino que la gente te conoce, es decir, Catherine de Sousa es una nutricionista deportiva reconocida y por eso te han llamado de Getafe o te han contratado, en el sentido de que tu marca, tu nombre también es importante, ¿no? De que se conozca y lo que haces y a qué te dedicas, ¿no? Sí, Es eso como el es. sector, hablábamos antes de eso, de la psicología, de la fisioterapia, que aquí la persona es muy importante, ya no solo el área de trabajo al que se dedica. Eso es, sí. Tengo mi marca personal y sí, la idea es que las personas puedan llegar a mí por eso, porque me reconozcan como Catherine, como por mi nombre y puedan acudir a mí para ayudarles. Y cómo, en el mundo de la nutrición deportiva, por cerrar, ¿cómo se crea esa marca personal? ¿Te das algún tip o crees que hay alguna clave para crear marca personal como nutricionista? Es decir, pues gente, compartir vídeos en redes, compartir conocimiento, o tú crees también en tu caso que ha sido el tratar, imagínate, a cada jugador de cantera como si fuera el último jugador al que ibas a tratar. Sí, a ver, yo creo que lo más importante es el boca a boca por recomendación. Ha sido lo más importante, me ha funcionado, te recomiendo. Mis pacientes hoy en día ha sido de esa manera. Qué bueno. Y además de ello, pues sí, tengo mi despacho con mi página web, con mis redes, y porque esto también ayuda a que me conozcan. Difusión, ¿no? Sí. Qué bueno. Oye, Catherine, pues muchísimas gracias por inaugurar la semana alumni de la Escuela Universitaria de Real Madrid y Universidad Europea, por hablarnos de tu experiencia en el primer equipo en el Getafe, cómo ha sido el proceso de llegar hasta ahí, por hablarnos de tu experiencia en el máster. Muchas gracias por venir y nada, nosotros continuaremos con la semana alumni de la escuela. Recordar que esta semana episodios desde hoy martes y mañana miércoles, jueves y viernes, un episodio por día con 4 antiguos alumnos de la escuela, como Catherine, que la ha inaugurado, y gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias Alex por la invitación y poder compartir este espacio. Recordar todos los episodios en nuestro canal de YouTube, también los clips en nuestras redes como Instagram, TikTok, y también en formato audio en Spotify, iVoox, Apple Podcast. Ahí suscribiros, apoyarnos y nada, os esperamos aquí en la semana de la escuela. Muchas gracias.